Hola, bienvenidos a La Paz TV. Queremos recordarte nuestro servicio principal los días sábados a las 7 de la noche que estaremos publicando en nuestro canal de YouTube. Recordarte nuestros devocionales matutinos que estaremos realizando en nuestros hogares por motivo de la cuarentena. En nuestras redes sociales estamos teniendo un espacio de interacción para que puedas mandarnos fotos de lo que estás haciendo. Durante esta semana hemos podido llevar alimentación a diferentes familias de escasos recursos, así que queremos pedirte que nos sigas apoyando en oración y si es tu deseo puedas ayudarnos con recursos. A las 7 de la noche que estaremos pues va a comenzar, ¿cierto? En alimentos y queríamos les voy a decir todo, ¿cierto? Durante esta semana hemos podido ayudar a familias de escasos recursos llevándoles, no. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, el verso número 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Que esta palabra hoy nos anime, hoy nos aliente, hoy nos dé un nuevo vigor. Sé que como ser humano podemos experimentar este tiempo quizá como una tribulación o con angustia, temor o miedo que de repente llega. Es por eso que la palabra de Dios en este tiempo tiene que cobrar vida aquí en nuestros corazones, pidiendo y rogando siempre al Señor por sus hogares para que en cada hogar sea un altar de Dios. Podemos llegar a pensar que la iglesia se terminó porque no venimos al templo o porque no hay la oportunidad de ir a tal o cual lugar. Pero hoy también quiero decirles, amada iglesia, que la iglesia no se ha terminado, que la iglesia se ha multiplicado. ¿Cuántos pueden decir en este día, la iglesia se ha multiplicado? Porque la iglesia soy yo, porque la iglesia es mi hogar. Así que ya no tenemos una iglesia, tenemos 120 iglesias y más, porque cada hogar es llamado a ser una iglesia. Una vez más quiero motivarte a que allí con tu familia, en la mañana, en la noche, al mediodía, según sea tu decisión, tu propósito en este tiempo, hacer un altar para Dios. Y haciendo honor a nuestro nombre, a nuestra amada iglesia, Unión Misionera Evangélica Colombiana, que cada uno, como mencioné en un momento anterior, a ser misioneros en nuestra casa. Y entiendo que a veces es difícil porque hace mucho tiempo no estábamos juntos, como así tantos a la vez, pero que roguemos a Dios que con su sabiduría podamos llevar la palabra de Dios a nuestra casa. Así que hermano, le animo, le fortalezco en el Señor y orando siempre, creyendo que puede ser un instrumento útil en sus manos en este tiempo. Ruego a Dios, digo una vez más, para que tu hogar se convierta en un hogar de paz. Ese es nuestro nombre aquí en la iglesia, aquí en la localidad de Corinto, Iglesia Unión Misionera Evangélica Colombiana, La Paz. Entonces, que cada hogar, que tu hogar, que mi hogar, se convierta en este tiempo en un hogar de paz. No hay despropósito alguno en lo que Dios permite que suceda a nuestro alrededor. Cada circunstancia, Él tiene el poder para convertirla a nuestro favor, para nuestro bienestar. Así que aprovecha al máximo este tiempo, haciendo que tu hogar sea
un hogar de paz. También hoy tenemos la meditación, la enseñanza de la palabra de Dios, una palabra que de parte de Dios traerá fortaleza, traerá vigor, traerá motivación y renovará tu fe. En el nombre de Jesús. Bendiciones, muchas para todos ustedes, iglesia amada. Bienvenidos a este tiempo, una vez más nuestro segundo servicio de esta manera, dando la bienvenida a todos y esperando que ojalá la gran mayoría pueda estar conectadito, y los que aún no, pues bueno, de hecho les damos una esperita. Y aquellos que están reunidos allí en casa, les bendecimos a ustedes, su familia, es decir, todos aquellos que están pendientes de este tiempo maravilloso. Bien, les invito a que en este momento puedan tener a la mano su Biblia, la palabra de Dios, en su móvil, en su dispositivo, o ve y busca la Biblia, porque siempre me gusta que más allá de que tú puedas escuchar lo que alguien habla desde este lado, tú puedas estar interactuando, mirando lo que dice la palabra. Así que doy tiempito para que cada uno pueda tener su Biblia allí. Y cuando tengas la Biblia, ábrela en el libro de Oseas, Oseas capítulo 2. En el libro de Oseas vamos a hablar la mayoría de esta reflexión en este tiempo sobre entendidos en los tiempos. ¿Por qué entendidos en los tiempos? Porque en esta circunstancia de crisis que se está viviendo a nivel global, se dice mucho, y por toda parte hay predicadores y profetas que están hablando muchas cosas, pero más que oír todo lo que aparezca en las redes sociales o bueno, lo que se te venga a escuchar, déjame decirte que esto no traerá respuestas a las preguntas que normalmente nos estamos haciendo. Por el contrario, oír tantas voces lo que va a hacer es que nos confundamos cada día más. Dios, hablando por medio del profeta Oseas a una de sus hijas, que desde luego está siendo comparada con su pueblo, le dice de la siguiente manera en el libro de Oseas, referente al tema de entendidos en los tiempos, y lo que queremos hablar y reflexionar todos juntos en esta oportunidad de entendidos en los tiempos, es no entender los tiempos que vive el mundo solamente, que vive la iglesia, que viven las familias, sino de manera personal, que tú puedas ser entendido en el tiempo que cada uno de nosotros estamos viviendo en relación a nuestro Dios, porque déjame recordarte que Dios es Dios del universo, Dios de la iglesia, pero más allá de eso, Dios quiere tener, y de hecho así lo hace, una relación personal, individual. Por eso el llamado a que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como parte de la iglesia de Cristo, o todos aquellos que son conocedores y que aún no le han dado el lugar en sus corazones al Señor Jesucristo, que también puedas entender que Dios quiere que tú comprendas y entiendas el tiempo que está sucediendo. Por eso te invito a que junto conmigo miremos el libro de Oseas capítulo 2, versículo 14, que dice de la siguiente manera, inicia diciendo: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. ¿De quién está hablando? De la iglesia. Dios, su pueblo, lo llevará al desierto. Es lo que está ocurriendo en este tiempo. La iglesia está pasando por un desierto, pero es interesante que la segunda frase dice: y hablaré a su corazón. Es decir, Dios pone a la iglesia, Dios pone a sus hijos en el desierto y dice para hablar al corazón, porque estamos en un tiempo en que el corazón o se endurece totalmente y se va en contra de Dios culpándolo por todo lo que está sucediendo, o abrimos nuestro corazón a Dios y le decimos: Dios, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Y tratemos de singularizar esta experiencia y no decir qué es lo que Dios nos, sino decir
qué es lo que Dios me quiere hablar, qué es lo que Dios quiere hablar a mi corazón. Y paradójicamente, en el desierto, que es un lugar desolado, de sequedad, de dolor, de angustia, de calor, dice, y le daré sus viñas desde allí. Dios es soberano y Él en circunstancias como estas nos coloca, como dice el texto, para darnos las viñas desde allí. Y otra paradoja o otro contraste es el siguiente, en el mismo versículo 14 dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Valle de Acor como puerta de esperanza. Es decir, Valle de Acor no significa algo bonito. Valle de Acor significa valle de pesar, valle de aflicción, valle de pesadumbre, valle de tribulación. Es decir, por lo que está pasando la iglesia, por lo que está pasando el mundo, por lo que estás pasando tú. Quizás algunos tienen más temor, más angustia que otros, más pánico que otros. Y en ese valle es que Dios quiere traer esperanza. ¿Pero a quién? Al corazón. Porque vuelvo a repetir, si tú das oído a los demás protestan, los demás se quejan, los demás reclaman a Dios, al gobierno, al gobierno mundial, al sistema, a la economía, pero no estamos volviendo los ojos a Dios. Por eso Dios dice entonces que en esta circunstancia es que nosotros debemos, como dice el mismo versículo 15, y allí cantarán como en los tiempos de su juventud. El llamado de Dios es que en esta circunstancia podamos cantar, como dice, en el tiempo de la juventud. Y esto es muy parecido al tema de lo que Dios habla a la iglesia de Éfeso cuando le dice que hay un llamado a volver al primer amor. Hay una iglesia, hay unos hijos que son esforzados, que han permanecido, pero que han dejado su primer amor. Y cuando Dios habla que llevará a su pueblo al desierto y dice para que allí canten como en los tiempos de la juventud. Y aquí es necesario recordar cómo cantábamos al principio al Señor, cómo orábamos cuando recién conocimos al Señor, cómo buscábamos su presencia, cómo leíamos su palabra, cómo no era solo una relación de miembro de iglesia, feligrés, capilla, sino que era una relación íntima, personal con Dios. Y es a eso que Dios quiere llevarnos, como dice al final el versículo 15, ¿ya? Para ser como en el día de la subida de la tierra de Egipto. Es decir, Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Esos tiempos son los que usted y yo debemos entender, que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Pero también en el capítulo 11, versículo 7 del mismo libro de Oseas nos dice algo muy importante en relación a esto de ser entendidos en los tiempos. Dice la palabra que, capítulo 11 de Oseas, verso 7, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y aquí nos lleva a pensar que en este tiempo de crisis, de lamento, la gente se sigue preguntando y sigue rebelándose, quizás reclamando a Dios, reclamando al gobierno, reclamando a las circunstancias, reclamando al sistema, reclamando a la economía, que es culpa de quién, y se buscan culpables, y se dice, solo Dios nos puede ayudar, solo Dios es poderoso, solo Dios cambia esta realidad. Y definitivamente así es, pero nótese que las personas están mirando a Dios como quien solo trae un beneficio, mas no estamos enalteciéndolo a Él. Y el reclamo, podríamos decir de alguna manera, de parte de Dios es que ninguno absolutamente me quiere enaltecer. O sea, ¿qué está buscando Dios en este tiempo? De llevarnos al desierto, de hablar el corazón, una relación personal, y que cada uno de nosotros podamos no solo decir, hey, Dios, tú eres poderoso, tú eres altísimo, sino que le exaltemos como tal en medio de esta circunstancia. Por tal razón, Dios está disciplinando a la humanidad. Y podríamos decir que nosotros estamos en medio de la humanidad, pero estamos seguros de su promesa dicha en Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Si vamos todos a ese pasaje de Ezequiel capítulo 9, versículo 4, vamos a encontrar
que Dios está dando la orden a un ángel para que haga algo en relación a los hijos de Dios que tienen una particularidad en medio de la enfermedad, en medio de la tempestad, en medio de la crisis, en medio de la peste, en medio de la pandemia. Dice la orden de Dios al ángel: y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, o sea, por el medio de su iglesia, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio de la tierra, en medio del pueblo y aún en medio de la iglesia. Así que creo que en esa circunstancia, y todos debemos creer en la promesa de Dios, si estamos clamando, si estamos gimiendo, si en vez de lamentarnos, en vez de buscar respuestas, en vez de oír tantas voces, si nos acercamos a Dios en este tiempo de quietud, pues desde luego Dios va a seguir hablando a nuestro corazón y nos va a guardar, nos va a proteger, como dice en el libro de Éxodo capítulo 23, verso 25, donde dice textualmente, y espero que lleguen allí, Dios afirma esta promesa diciendo: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Es decir, si tú quieres bendición en el desierto, si tú quieres bendición allí en el valle de Acor, si tú quieres tener esperanza, sirve, busca a Dios. Y dice textualmente Dios: yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, de tu vida, de tu familia, de tu ser. Esa es la promesa de Dios. Así que el llamado en parte del profeta Oseas es a que no nos preocupemos, y en este tiempo podemos decir: solo ocupémonos, no nos preocupemos, solo ocupémonos de lo que hay que hacer. El o sea, de lo que va a suceder el día de mañana, no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a Dios. Dios ha establecido programas, promesas para cada uno de nosotros si le buscamos de todo corazón. Si aún en el desierto abrimos nuestro corazón para que Él nos hable. Él tiene el señorío de todo. Igual, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El libro de Oseas, que está hablando a una iglesia en el desierto, a un pueblo en el desierto, porque Dios lo ha llevado allí, termina diciendo en el capítulo 13, verso 5, de la siguiente manera. Oseas 13, 5, y dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Lo que Dios está diciendo es: hey, iglesia, yo te conocí en el desierto, yo te di vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en tierra seca, dice el texto, pero en sus pastos se saciaron. Es decir, Dios dio pastos en el desierto, allí se saciaron, allí estuvieron repletos. Pero dice el texto 13:15 de Oseas: se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Eso es lo que ha ocurrido, aún con mucha parte de la misma iglesia de Cristo. Nos hemos ocupado más de lo que Dios puede hacer por nosotros, de las obras que Dios puede hacer en medio de nosotros, que de que nosotros exaltemos a Dios como tal. Y dice el versículo 9 del capítulo 13: te perdiste, Oseas 13:9, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Es decir, Dios nos ha llevado al desierto, Dios nos ha vuelto al desierto para que nosotros podamos entender que allí Dios quiere hablar a nuestro corazón y que es desde allí en que Dios nos extiende su mano para ayudarnos. Por otra parte, en el libro de Amós capítulo 5, para que busquemos el capítulo y leamos posteriormente 3 versículos, dice en el libro de Amós que hay el llamado de Dios al arrepentimiento. Y tú dirás: pero yo no he pecado, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo busco a Dios, yo rezo, yo hago cualquier cantidad de cosas. Pero dice su palabra en el capítulo 5, versículo 3, el llamado de Dios y la afirmación de Dios. Dice que el pueblo que saldrá con 1000 regresará o quedará con 100, y el que salga con 100 quedará con 10. Hablando de su pueblo de Israel y su iglesia. La verdadera iglesia en estos tiempos será diezmada, es decir, el diezmo que quede, el poco de personas
que queden realmente al final, los que permanezcan, me refiero a la iglesia en general en el mundo, pero también a nuestra congregación, a nuestra iglesia, digamos, esa será la verdadera iglesia. Y espero que en ese grupo selecto de personas estemos tú y yo, cada uno de ustedes, podamos hacer parte de esa iglesia que ha conocido a Dios de manera personal y que no dependemos solo de el grupo o la congregación, porque dice el versículo número 4 del capítulo 5 de Amós. Pero aunque esto pase, busquemos a Dios y viviremos. Es decir, pase lo que pase, la iglesia sea diezmada, que nosotros podamos buscar a Dios. Como ya recordamos el texto de Crónicas, de que hay que buscar a Dios de manera personal. Por eso Dios nos ha puesto en el desierto para hablar a nuestro corazón. Y en el versículo número 5 del capítulo 5 del profeta Amós dice, no busquemos a Betel. Betel, recordemos que es casa de Dios, porque hubo un momento en la historia en que el pueblo de Dios iba a estos lugares emblemáticos importantes, como sucede hoy, que la iglesia se ha convertido, el templo se ha convertido solo en un sitio donde vamos de alguna manera, no hablo de toda la iglesia, sino de algunos que lo hacen con una actitud religiosa, pensando que por el hecho de llegar al templo ya tienen la bendición. Pero en estas circunstancias podemos entender que Dios está haciendo un llamado a que no vayamos, como está ocurriendo hoy. Por fuerza mayor no podemos ir al templo, y es lo que Dios está diciendo, porque la casa será deshecha. En este momento los templos están cerrados, no por persecución, sino por decisión propia. Y dice, no vayamos a Gilgal. Gilgal también significaba círculo de piedras, un lugar de nuevos comienzos, un lugar de nuevos compromisos, pero que hoy será llamado lugar de cautiverio, porque allí hay riesgo de ser contagiados de la enfermedad cuando estamos reunidos. En el tiempo antiguo iban a estos lugares. Dice, no vayan a Betel, no vayan a Gilgal, no busquen Berseba. Berseba también era un lugar importante porque significaba el séptimo pozo, un lugar donde fluían aguas, y cada vez que el pueblo tenía sed, iba a ese lugar. Es decir, no son los lugares, es la presencia de Dios. No son los templos, es la presencia de Dios. No son las personas que hablamos a ti, al que tienes que buscar, es a Dios. Obviamente nos escuchas porque nuestra tarea es llevarte a ti a que te acerques a Dios, como era la labor de los profetas en su momento. Y Dios dice, Dios no quiere que se le haga culto. Eso lo dice en el capítulo 5, verso 21 al verso 24. Nada de estas cosas que estamos hablando, aún en esos versículos de 5, 21 al 24, dice que no quiere ni siquiera que le cantemos, porque a veces cuando uno va al templo, canta como de manera automática o de manera mecánica, sin interiorizar eso que estamos cantando. Y recuerda que dice Dios que nos ha llevado al desierto para hablar a nuestro corazón, que Dios está reclamando de que la humanidad, de que el cristiano le dice a Dios, tú eres grande, pero no lo enaltecemos a Él. Quiero terminar, o que terminemos en el versículo número 14 del capítulo 5, donde dice, bueno, busca a Dios, busca lo bueno, como tú mismo lo dices, y como nosotros todos decimos, solo Dios nos puede ayudar. Si tú eres uno de los que dice, aun siendo cristiano o no, pues el llamado de Él es a que hagamos lo que nosotros decimos. Dios entonces nos está diciendo que no debemos callarnos en relación a esto. No tenemos que tener pasividad, porque algunos están quedando como por la angustia, por el temor, por el no se sabe qué va a ocurrir, como un tiempo de quietud, y esa quietud está llevando a muchas personas a quedarse neutrales. Pero Dios nos está diciendo en este tiempo que debemos hablar y hacer aquello que decimos, buscar a Dios. El llamado es a que de manera personal, con tu familia, todos busquemos a Dios. Y en vez de reclamar o protestar, podamos orar. Y es a lo que te invito que hagamos este mismo momento.
Démosle gracias a Dios, porque aunque estamos en el desierto, hay un propósito de Dios, hablarnos al corazón. Así que te invito a que cierres tus ojos en señal de reverencia delante de la presencia del Señor, porque recuerda, eres tú y Dios, eres Dios y tú en esa relación personal. Cierra tus ojos y dile conmigo al Señor: Señor, gracias por permitirnos, aunque pasamos por un desierto, una sequedad, entendemos que tú quieres hablar a nuestro corazón. Aunque estamos en un desierto, porque tú nos has llevado ahí, porque nos conociste allí, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Señor, no quieres las muchas canciones, sino que quieres un corazón acercado a ti. No muchas voces, no muchos cantos que exaltan tu nombre solo de palabra, sino que quieres que de manera personal te exaltemos. No quieres ni siquiera que te busquemos, como lo dices en el libro de Amós, que no busquemos en Betel, casa tuya, que no vayamos a Gilgal, lugar de seguridad, que no pasemos por Berseba, lugar donde hay muchas aguas, sino que te busquemos a ti y viviremos. Hoy queremos volvernos a ti, díselo a Dios: Señor, me quiero volver a ti en la quietud de mi casa, rodeado con mi familia. Si puedes allí juntarte con tu familia y decirle al Señor: queremos buscarte a ti, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos entregar totalmente nuestro corazón a ti. Señor, en medio de la crisis, en medio del temor, en medio del pánico, en medio de la tribulación, en medio de este valle de Acor, de angustia, tú eres la puerta de esperanza y a ti acudimos. Tu palabra dice que aunque tu pueblo se apartó de ti, Señor, tú sigues siendo la ayuda. Y por eso hoy volvemos a ti. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros. Y no solamente queremos decirlo y proclamarlo, sino acercarnos totalmente a ti. Una vez más, gracias por hablar a nuestro corazón y ayudarnos a ser entendidos en los tiempos. Y más allá de los tiempos, en el tiempo en el que yo debo volver a ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por bendecir mi vida, por hablar a mi vida, por bendecir mi familia y hablar a mi familia en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones a todos y que podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas y compartirla con otros. El llamado de Dios es a que busquemos su presencia en el desierto, porque allí nos ha conocido el Señor. Bendiciones. Amada iglesia, quiero decirles también que los extraño muchísimo. Espero que ustedes también lo sientan así en su corazón. Bendigo a Dios por sus vidas. Son mi familia, somos familia Yumec. Motivarles en este tiempo a fortalecerse en el Señor. Y mencionar el verso ya anterior leído, una vez más, Filipenses 4:7. La paz de Dios gobierne tu corazón y mi corazón. Que la paz de Dios pueda tomar el gobierno de nuestras vidas en momentos de miedo, en momentos de angustia, ya que somos seres humanos y se entiende que es posible que en estos tiempos de cuarentena como que se nos acabó el quehacer, como que nos llega la angustia, pensamos en nuestra familia, en nuestros hijos, en qué va a pasar, en qué va a suceder, que si vamos a tener escasez, que si va a haber abundancia, no lo sabemos, pero que en este tiempo la paz de Dios gobierne tu corazón y mi corazón. Nos vemos, un abrazo.